Yo creo que hay un gran desafío que tenemos todos los cristianos. No creo que lo tenga la iglesia institucional, pero sí lo tenemos todos los cristianos, y es de entender a aquellos que están viviendo un tipo de fe diferente a la nuestra. ¿Mm? Es lo que yo llamo la desmaterialización de la fe. ¿Mm? Y creo que podemos tener un corazón más como comprensivo y empático para aquellos que están viviendo su fe y su espiritualidad de una manera diferente a todo lo que nosotros veníamos conociendo. Hoy es un tiempo, creo, como para estar abiertos a poder comprender que la espiritualidad y la relación con Dios se vive de muchas maneras. Y extrañamente, la manera que más quizás nos causa incomodidad de comprender o resquemores o alguna clase de crítica es la más bíblica, ¿no? Es decir, sostenemos que la forma de relacionarnos con Dios y de ir a una iglesia es una forma que vino mucho tiempo después y que se instaló casi arbitrariamente de una forma muy discutible, ¿no? Porque si nos adecuamos a cómo se hacía iglesia en la iglesia primitiva, estamos muy lejos de lo que nosotros hacemos. Es decir, no había un templo con una plataforma, con un liderazgo piramidal, ni tampoco había estos contratos, pactos, cosas de ese tipo, ni un montón de experiencias que estamos viendo, que no vamos a discutirlas, solo vamos a decir que nada de esto estaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era mucho más horizontal, más comunitaria, ¿no? Después vino, ¿no? Como en el año 300, es decir, imagínense que pasó, no sé, 200 y pico de años, casi 300 años, donde la iglesia fue de esta característica comunitaria. En algunos casos perseguida, y por la persecución tuvo que volverse así, pero después se instala un tipo de iglesia que yo creo que presenta una experiencia muy material, ¿no? Los cristianos evangélicos solemos criticar durísimo a los cristianos católicos porque ellos necesitan de la materialidad para creer, necesitan la estampita, la imagen, y no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos otro tipo de materialidad, pero tenemos materialidad al fin. Nosotros necesitamos la plataforma para que se predique desde ahí arriba, necesitamos el púlpito, necesitamos la Biblia Thompson, necesitamos la corbata o necesitamos el cargo, tipos de materialidades, ¿no? Y yo creo que se viene una generación donde está viviendo una fe desmaterializada. Por eso creo que hoy es un buen momento para hablar de la desmaterialización de la fe. Es decir, si quien nos está escuchando o alguien de los que están acá en la charla siente que la verdad no sé qué me pasa, que yo tengo una relación con Dios íntima, me siento en paz con Dios, puedo iglesiar con amigos, puedo iglesiar con otros, no tengo ganas de ir a un culto en determinada hora y hacer determinados ritos y hacer determinadas costumbres o sumarme a tradiciones. La verdad que no tengo ganas, pero yo sigo amando a Dios, pero no necesito de todas esas cosas, ¿no? Así es. Bueno, quizás estás dentro de este grupo que está construyendo un tipo de espiritualidad desmaterializada. Y me parece que comprender que esta es una posibilidad, no creo que sea la única, creo que cada uno construye su espiritualidad dentro de los parámetros que, lo que el Señor nos permite, construye su espiritualidad como uno es. A algunos les gusta gritar, a otros les gusta estar sentados, a otros les gusta saltar y a otros les gusta, no sé, otro tipo de meditación. Algunos quieren tomar la Santa Cena todos los domingos, otros lo toman una vez cada tanto, lo toman todos los primeros domingos o los tercer domingos. Es decir, me parece que cada uno va construyendo tipos de estilos de vida dentro de nuestra espiritualidad, como va construyendo como característica de nuestra espiritualidad, vuelvo a repetir, dentro de los parámetros de la Biblia, ¿no? Y está muy bien que así sea. Y uno de estos parámetros, que también es bíblico, nos habla de una fe desmaterializada, ¿no? Aquel que no necesita ese espacio, no necesita ese rito, no necesita ese culto, pero puede construir una relación con Dios de la misma manera que los demás. Y uno dice, bueno, entonces,
¿Y qué queda con lo que nunca dejen de congregarse? Es que uno puede congregarse e iglesiar con otros sin necesidad de ir a un culto, ¿no? Puede congregarse con amigos, puede congregarse siendo el primer número a quien llama a alguien desesperado, ¿no? O puede congregarse siendo la respuesta del milagro a otro, o puede congregarse como hacemos nosotros en este espacio, ¿no? A eso llamo la desmaterialización de la fe. Pero quiero agregarle un poco de Biblia a esto, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos con esto. Yo creo que Jesús, uno de los grandes condimentos picantes, podríamos decir, que encontramos en Jesús, en los evangelios, es cómo Jesús criticó tan fuertemente la materialización de la fe en esos momentos. Criticó mucho de los ritos, ¿no? De lavarse las manos, de sentarse en la mesa con pecadores, de ir a una sinagoga, ¿no? Criticó mucho que nosotros encerremos a Dios en distintos ritos materiales, ¿no? Cuando yo hablo materiales no me estoy refiriendo solamente al tocar, me estoy refiriendo a todo aquello que materializa mi fe. ¿Sí? Es decir, si yo creo que solo que necesito una oración de Dios y solo puede orar el pastor, estoy materializando, ¿no? Es cuando si yo creo de que Dios solamente está en el púlpito y no está en el baño de la iglesia, estoy desmaterializando, ¿no? Yo conté en muchas oportunidades, de hecho lo tengo escrito en uno de los libros, cuando me invitaron a predicar en una iglesia en Longchamps, que es el Gran Buenos Aires, el sur de Gran Buenos Aires, a un culto de jóvenes, ¿no? Y yo me fui vestido así, ¿no? Imagínense, fue hace como 15 años atrás, tenía el pelo negro, rulos, más largo, mi pelo, ¿no? Y cuando llego, ¿no? Estaba todo el templo lleno, ¿no? Me llamó la atención que era un culto de jóvenes unido de varias iglesias, de una denominación en particular, y había mucha gente adulta, ¿no? Me llamó la atención, pero cuando llego, me paran en la puerta y me dice, ¿usted quién es? Y yo digo, yo soy Adrián Intrieri y vengo a predicar, y me miran así, como diciendo, y en estas condiciones vino. Claro, yo me he ido con una camiseta, una remera, un jean, ¿no? Zapatillas, culto de jóvenes, ¿no? Me dice, no, no, acá usted no va a poder predicar, pero espere un momentito, voy a llamar al pastor. Y me dejó en la puerta, imagínense mi sorpresa, ¿no? Se va, yo lo veo irse al hermano, y a lo lejos veo que está hablando con otro, que después me enteré que era el pastor, y los gestos de este hermano eran para mí muy preocupantes, porque hacía así, como enojado, y el pastor con cara de, yo de acá me voy, ¿no? Yo pensaba, yo me voy, yo me estaba dando vuelta como yendo, me digo, me voy a mi casa, todo esto es muy raro, ¿no? Viene el pastor, me dice, disculpe, disculpe, Adrián, sí, ¿qué tal? Sí, sé que los jóvenes te invitaron a predicar, ¿no? Y me puso la mano en el hombro, ¿no? Y me llevó como para un rincón a la vuelta de la iglesia. Yo digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Y entonces me dice, miren, nosotros notamos que usted no está en condiciones de predicar, ¿no? Ok, digo, será la FIP de esta gente, ¿no? Sí, ¿no? Este, ¿qué, digo, no, ¿qué es lo que encuentran? Y me dice, es que usted no trajo corbata. Yo me quedé como, es eso, pastor. Bueno, no será ningún problema, me voy a mi casa. La verdad que pensé que era un culto de jóvenes, nadie me había hablado de la corbata, porque si no, sinceramente, yo me pongo corbata, ¿eh? De verdad, si alguien me dice, mira, mi iglesia tiene la costumbre de que se predique con corbata, yo me pongo corbata. Con tal de predicar, me puedo disfrazar de Teletubby, si quieren. Está bien, porque para mí lo importante es la prédica, ¿no? Pero me llamó la atención cómo se materializó cuando él me dijo, usted no está en condiciones, porque no tengo un hecho material, un objeto material, perdón, no tengo, ¿no? El objeto material me hubiese transformado inmediatamente en alguien con condición. Si esto es así, si con una corbata alguien está Claro. autorizado para predicar, se le hicimos muy fácil a Satanás, porque un lobo se puede convertir en oveja con solo ponerse un corderito encima, ¿no? Sí. ¿Está bien? Yo le dije, no se preocupe, qué sé yo, me voy. ¿Viste? Yo dije, ya está, yo me voy a mi casa, ¿no? Me dijo, no, 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 al contrario, no, quédese porque quiero que usted vea que nuestra iglesia es una iglesia de amor,
de compasión, de misericordia, ¿no? Yo decía, sí, claro, ¿no? Faltó que me diga la palabra mágica de sana doctrina. Cuando a mí me dicen mi iglesia predica la sana doctrina, yo tiemblo. ¿No? ¿Qué significará eso? Pero me dice, lo vamos a permitir predicar. ¿No? Yo digo, bueno, de última predico porque es lo que yo quería hacer y no me importaba los desaires y casi el tipo de agresión que se estaba instalando hacia mí, no me importaba. Digo, de última predico, lo importante son los jóvenes. Digo, bueno, ok, sí, lo único que con una condición. Yo dije, sí, ¿cuál? No predique desde arriba del púlpito, predique desde abajo, desde el suelo. Yo me quedé como, bueno, está bien. Pero después me quedé pensando, ¿no? Es decir, no importaba la prédica, importaba el lugar donde yo podía pararme para predicar. Es decir, yo iba a predicar lo mismo estando arriba que estando abajo, pero yo no estaba en condiciones de estar arriba de la plataforma porque me faltaba 40 centímetros de tela enroscada que sería una corbata. Yo tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, ¿no? Pero es centroamericano, que una vez le hicieron un planteo de estas características, él dijo, quédese tranquilo, se fue al baño, se sacó una media, le hizo un nudo de corbata y se puso en la media acá y dijo, ¿trajo corbata? Sí, sí, traje corbata, y era la media, ¿no? No voy a decir su nombre, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense, esto es materializar la fe. No importaba la prédica, lo que importaba es si venía acompañado de un objeto material que a mí me diera autoridad, corbata. Lo mismo sucede con muchas cosas, ¿no? Quiero escucharlos, algunas ideas o algunas experiencias que ustedes ya hayan tenido o qué se les viene a la mente cuando hablamos de estas materializaciones que tiene nuestra fe. ¿Conocen algún tipo de materialización? Bueno, podemos empezar hoy y terminar dentro de 15, 20 días, más o menos. O sea, la iglesia es un culto a la materialización, a la hipocresía, en realidad. ¿Te acordás de alguna? A ver, ¿quién se acuerda de alguna? Así como para dar ejemplos. Así como yo dije la corbata, debe haber otros también, ¿no? Sí, Ah, yo bueno, leí. pues, De uno, de uno. Todos juntos. Dale, Cori. No, no, está bien, decilo vos. Bueno, empiezo yo. No, sí, dale, dale. Yo como soy la más viejita, este, eh, tengo por ahí más tiempo recorrido, ¿no? Cuando yo comencé a asistir a una iglesia con más frecuencia, no me permitían predicar en pantalones. Y para mí era toda una incomodidad, ¿por qué? Porque en cierta forma la pollera, era una idea mía, ¿no? Porque esta desmaterialización, no, esta materialización, se mete en la cultura, en los pensamientos, en todo. Para mí, al tener mi pollera por la mitad de la rodilla, si yo subía al púlpito era como que se me veía algo de esta pierna, no sé. Entonces intenté, tampoco era una prédica, era una reflexión cortita. Intenté hacerlo con pantalones, pero no me permitieron. Bueno, es como el equivalente a la materialización de la corbata, ¿no? El Sí, equivalente a una tal cual. mujer era la pollera, ¿no? Ah, Bien, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Otros? No, yo mil, Adri, 1500. O sea, o sea, sí, sigue con las mismas tradiciones la iglesia, ¿no? Pero desde la mantilla, que viene gente nueva y tienes a alguien en la puerta que te está esperando para ofrecerte una mantilla, que medio que te la ofrecen y uno de compromiso se la termina poniendo, ¿no? Porque, Explicamos para los que no entienden que mantilla es el velo en la cabeza. claro, y explicamos también que es velo. Para muchos es un pedazo de tela que como se pone como una especie Uy, se cortó. Ok, ¿se escucha No, ahí? yo te escucho, No, sí. no te escuché, Adri. Ok, es como un pedazo de tela, de Bueno, manto, que se pone en la cabeza para tapar la cabeza
tiene toda una explicación que tiene que ver con que no puede estar destapada la cabeza en presencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Sí, sí. increíble que la gente nueva le digan en la puerta, te tenés que poner mantilla, no debe entender nada la gente, ¿no? ¿Qué No, significa? aparte, no es una obligación, pero te la ofrecen, imagínate. Uno cuando va por primera vez a un lugar, digo, bueno, sí, me la pongo. Hay gente que quizá no, pero eso, bueno, me ha pasado también de, así muy zarpado, yo era maestra de niños y no sé, no podías mostrar la imagen de Dios. Si enseñabas una historia para los niños, o sea, con lo poco abstractos que son los chicos, o sea, que necesitan imágenes, ni de Claro. Dios, y hasta una vez, así como muy exageradamente, me dijeron ni siquiera una representación de Jesús o de los apóstoles, porque no eran esos. ¿Y cómo hacías? Porque uno representa a Dios Una como para los niños, estamos pensando en los niños, ¿no? pollera. Claro. Claro, sí, y era muy difícil, o sea, enseñar desde la teoría era. Yo no sé si es mi internet o es el tuyo, Adri, pero se me No, corta. creo que es el mío, sí, creo que es el mío. Ah, Espero sí. que pueda salir bien la grabación, pero creo que es el mío. Bueno, pero en realidad sí tendría que mencionar son miles. Y cuando me congregaba en la iglesia adventista, que hará yo, no sé, hará 12 años que cambié de iglesia, y bueno, ahora ya no me congrego acá en Core y con la familia y amigos, pero cuando me congregaba en la iglesia adventista también. Por ejemplo, si salíamos como iglesia no podíamos tomar mate, porque tienen todo un régimen alimenticio súper severo los adventistas. No comen carne, bueno, no comen cerdo. Y todo lo que hacíamos en nombre de la iglesia no podíamos tener ningún de ese tipo de alimentos porque estaba mal visto. Es decir, pero esto era cuando salías con la iglesia, si en tu casa tampoco comías carne. No, en mi casa nosotros sí, pero los más genios, adventistas, los más ortodoxos, no, son vegetarianos. Ah, ok, Mira, ok. Ujú. Sí, sí. Bien. Bueno, yo creo que O yo sea, creo que era un todo eso, campamento sin un chori, imagínate, un campamento sin un patty, era un garrón. Hamburguesas sin salchicha. Milanesa de soja comíamos, igual, la pasábamos bien igual, pero... Claro, claro, claro. para mí todas esas materialidades se han creado para esconder cosas, ¿cierto? Es Ujú. como, es como generar una base donde abajo tiene mucho lugar para guardar cosas que no se vean. Entonces, si yo me paro sobre la base, todo lo que está debajo ya no se ve, ¿cierto? ¿Se entiende? A ver, Es pero como que, ¿qué se escondería, Jorge? ¿Qué podrías o esconder sea, detrás de una todo lo, pollera, una mantilla, una corbata o algo o así? sea, vamos por ejemplo a la mantilla. La mantilla escondería el cabello de la mujer, por ejemplo. ¿Por qué? Es muy simple, porque la mujer es una persona que con su cabello provoca. Entonces no va a provocar. Nos evitamos un problema. Ya la chica no va a provocar con su cabello. Aclaremos que esto no lo decís vos, sino esto es la No, lógica. no, es lo que se piensa. claro, sí, pues una locura. Ahí lo que se Claro, esconde es el deseo perverso de los varones, ¿no? No sé, claro, que se claro. distraen por el pelo de una piba, es terrible, Entonces pero... Terrible. hacemos que el deseo perverso no exista, cuando sí existe. La realidad es que sí va a seguir existiendo. Pelo no pelo, con mantilla no mantilla, pero con la mantilla lo escondemos. Igual yo voy Y a ser así, abogado, voy a ser el abogado del Espíritu Santo, no del diablo, ¿no? El Espíritu dale. Santo, que muchos creen fehacientemente que eso es bíblico. Y Sí, sí, están, sí. Sí, sí. no están dirían que no están escondiendo nada, ¿no? Sino que están respondiendo a una ordenanza Una de la Biblia. doctrina, Sí, sí. exacto, ¿no? Pero sí, yo entiendo de que detrás de toda prohibición se esconde como mínimo una acción de poder sobre otra persona, ¿no? Como mínimo. Es que para eso está creado todo el materialismo, para poder manejar lo que a vos te domina. Mira, te doy un O sea, ejemplo de lo que estás contando. Nosotros con mi mamá y mi hermano íbamos a una iglesia bautista en donde el pastor no dejaba que nadie ore por otra persona si no era él o su grupo más de líderes. Es decir, el de orar los unos por los otros en la iglesia te lo tenías que olvidar, ¿no? No sé, mami, si vos te acordarás, ¿no? Sí, Es decir, vos no podías ponerte así a orar con un hermano porque eso lo tenía que hacer el pastor y sus líderes, nada más, ¿no? ¿Qué escondía esto? Una inseguridad enorme, primero, ¿no? ¿No? Y una especie de embudo donde todo caía
en un punto, que es en este pastor que administraba las oraciones, ¿no? Y es lo que te da poder, Exacto. ¿entendés? O sea, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, San Cayetano. San Cayetano. San Cayetano se creó para reemplazar al dios del trigo, ¿cierto? Entonces, yo con San Cayetano en la mano tengo el dominio sobre todos los que creían en ese dios y puedo manejar a toda esa gente. O sea, los santos se crearon con un motivo muy particular y muy especial, Sí, y a fue veces eran acciones de reemplazar No, no dioses. sincretismo. entendí esta A parte. veces había acciones de sincretismo, ¿no? Ya había algo Claro, establecido en las culturas originarias, corrían eso y ponían algo similar, ¿no? Como para poder mezclar alguna de las dos culturas, lo originario más, sobre todo el claro, catolicismo. Pero claro, no pero nos vayamos a cosas tan lejanas, vamos a hablar de cosas más que las vivimos nosotros en los cultos evangélicos, ¿está bien? sí, existía también el hecho de que si no estabas casado no podías subir a la tarima, a nada, Claro. absolutamente nada. O sea, no podías orar por el otro si no estabas casado, o Eso sea, en una iglesia donde vos ibas. sí, sí, y mil cosas más, Bueno, ¿cierto? yo O creo que sea, podemos hablar un montón, ¿no? De la más como grosera, ¿no? Pero en el buen sentido, no estoy siendo ni vulgar ni querer ser violento. La más grosera para mí de esta materialización es el templo. Es claro, sí, creer sí. que solamente nos congregamos los domingos a las 10 de la mañana o los jueves a las 7 de la noche, que solo ahí somos iglesia. Cuando comienza el culto y cuando termina dejamos de ser iglesia. Este es el concepto más grosero, porque nada más alejado en el Nuevo Testamento de sostener de que ya no existe templo, y todavía seguimos llamando templo, ni existe lugar físico, sino que nosotros somos el templo y lo llevamos a donde vayamos, ¿no? Pero este es uno Claro, de los más groseros. y mostrarlo como el único lugar habilitado por Dios para que vos te congregues. Sí. Claro. O para que él hable. También, claro. Pero vemos entonces a Jesús y una fe material. Primero lo que tenemos que dar cuenta de que Jesús fue dueño de toda la materialidad, es dueño de toda la materialidad y será dueño de toda la materialidad. Es decir, a Jesús todo le pertenece. ¿Está bien? Le pertenece todo lo creado y todo es por él y para él. Lo dice la Biblia. Y ¿me ayudás, Ro, a leerlo? Sí, Colosenses 1:16. espera que agrando, que se me achicó la pantalla. ¿Sí? Dale. Ay, ya. Ay, ¿cómo hago para agrandar? Ahora estoy haciendo el lío. Bueno, si no, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? Lo leo yo, ¿sí? Dice, Ay, dale. porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Y acá nos dice que es el mundo invisible de lo espiritual, pero es el mundo también de lo material. Es decir, tenemos que partir de la premisa de que este Jesús, que no quería la materialización, no le importaba, él no necesitaba ir a la sinagoga para sentirse que tenía que hablar con Dios, ni tampoco necesitaba un horario específico para hacer evangelismo, ni tampoco Claro. necesitaba ciertas reglas para poder sentarse a hablar con la gente. No necesitaba de que Ah, se laven las manos o no necesitaba que coman determinadas cosas, ¿no? No necesitaba que el día sábado, que era el día que no podían hacer nada, dejara de hacer cosas hasta el día siguiente. No necesitaba nada de esas reglas que se habían establecido, muy materialistas, donde administraba un tipo de fe material. No necesitaba esto. ujú. Pero este Jesús que no lo necesitaba, era dueño de todo eso. Porque miren lo que dice acá. Dice que Dios creó lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Dios creó, vamos a hablar de solamente lo material, ¿sí? Dios creó todas estas cosas que nosotros estamos hablando, la corbata, la mantilla, el templo, la estampita, la imagen, el pastor o los líderes. Creó todo eso, ¿sí? Y dice,
hizo las cosas que podemos ver, que son todo lo que estamos hablando, y aún las que no podemos ver. ¿Sí? Dice que todo fue creado por medio de él, si bien lo crea Dios, la herramienta para crear todas estas cosas es Jesús, y para él. Es decir, todo lo que nosotros estamos hablando de una fe material es de Jesús. Entonces me llama la atención, digo, bueno, si es de él y para él, ¿por qué estaría de malo? ¿Por qué sería algo malo que yo diga la reunión de oración en la iglesia son los miércoles a las 8 de la noche? Y pero yo no puedo llegar al miércoles, te perdés la oración. Mira, Dios va a hablarnos. ¿Cuándo? En el momento de la prédica, 45 minutos. Y si me quedo en mi casa, te perdiste el culto. ¿Por qué no recibiste? Te cambiás de iglesia, entonces te alejaste de Dios. Todo este tipo de cosas, ¿no? Donde materializamos, de los cuales mucha gente ya no necesita de estas cosas. Está en la desmaterialización. Y nosotros no sabemos qué hacer con esta gente. ¿Qué le decís? ¿Que se congreguen dónde? Si no quiere congregarse. ¿Por qué no quiere congregarse? Porque no lo necesita. Pero entonces está en pecado. No, porque vive una vida diferente. Entendelo de última. Entendé de que no necesita ese espacio para congregarse, porque puede congregarse de otra manera. Congregarse se va a congregar, pero no va a necesitar la materialización. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, Jesús le pertenece todo, pero todo después lo rechazan. ¿Cómo que todo después lo rechaza, no? El diablo le quiere tender una trampa a Jesús de que esto que era de Jesús se lo quiere vender. ¿Viste cuando hay gente que dice, tengo algo para venderte? Y cuando te trae, dice, che, pará, eso es mío. ¿Qué me quiere vender si eso es mío? Parece Flanders. ¿Vieron que en Los Simpsons siempre Homero le quiere vender cosas a Flanders que eran de Flanders? Bueno, ¿no? Algo así. Miren lo que sucede. Dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Le muestra todo lo material. Y miren lo que le dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Es decir, a este Jesús, que todo fue hecho por él y para él, pero lo rechaza, ¿no? Viene Satanás y le dice, si vos te arrodillás, te doy todo esto, te doy todo lo que ves, más toda su gloria. Piensen en el poder, en la majestuosidad de los templos, piensen en los ejércitos, piensen en el oro, la plata, y piensen en la cantidad de iglesias que su gran objetivo es que nosotros adquiramos prosperidad, autoridad, unción, antes de pensar en el otro. En el que menos tiene, lo que tengo que pensar es que yo sea poderoso. Yo adquiero un montón de cosas. Es como Satanás diciéndome, todo esto tengo preparado para vos, ¿no? Si vos te arrodillás. Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, ¿sí? Porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Como diciéndole, si vos querés que yo te adore para tener todo esto, a mí no me interesa todo eso. Y de hecho, solamente voy a adorar a Dios y a servir a Dios. Y me dice, Adrián, no me queda claro que vos estás diciendo que Jesús rechaza todo lo material. ¿No te queda claro? Entonces vamos a verlo. Que Jesús no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Mira lo que dice. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Explíquenme ustedes entonces ahora cómo es esto de que Jesús, teniéndolo todo, niega querer que alguien se lo dé, le dé el poder y toda la autoridad, lo niega, no lo necesita, no va a adorar a nadie, solamente Dios a servir a Dios, y después no tiene nada. Ahora, ¿cómo puede ser que el que tiene todo no tiene nada? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos que Jesús no tenía dónde recostar las cabezas si todo lo que es creado y todavía está siendo creado fue hecho por Él y para Él? ¿Saben cuál es? ¿No? Cuando pensamos entonces, ¿no? ¿Qué deseas hoy? ¿No? Jesús te pregunta, ¿y vos qué querés hoy? Si tuviéramos que decir qué clase de iglesia querés.
¿Qué clase de experiencia espiritual querés? ¿Qué clase de milagro querés en tu vida? Y Jesús te pediría, pero te voy a dar una condición. Yo te lo doy, pero con una sola condición, que no haya nada material en tu oración. Ay, me la complicaste, porque tenía como 800 cosas que pedirte y todas son de alguna manera materiales. Pero ya te expliqué que yo teniéndolo todo, no necesité nada. Y lo tenía todo. Y en cambio, mucha gente teniendo mucho, cada vez necesita más. ¿Por qué? ¿Por qué una iglesia le pide el anillo de casamiento a una abuelita que lo tiene con todo el cariño, se lo pide para que haga un pacto porque necesitamos agrandar el templo? ¿Por qué? ¿Por qué ese templo más grande vale más que un anillo que es el recuerdo de los momentos más felices que tiene esa abuelita? Explíquenme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos templos más grandes? ¿Para quién? ¿Para sentir qué? ¿Mm? ¿Qué pasaría a una iglesia, a todas las iglesias de la gente que nos está escuchando? ¿Qué pasaría si Dios te dice, te voy a contestar tus oraciones, pero ninguna de tus oraciones para tu comunidad, para tu iglesia, para tu congregación, para tu denominación, pero no tiene que tener nada de material? Se ¿Qué caen las pedimos como iglesias, iglesia? ¿Cómo? se caen las iglesias, porque todas, hasta las cristianas, te pasan la gorrita y a ver cuánto pones. Y yo entiendo, no estoy en contra de los diezmos y las ofrendas, porque hay que mantener la estructura, no está mal. Para mí, todo el error de todo esto es que no podamos comprender de que así como vos necesitas el templo, hay alguien que no lo necesita. Así como vos necesitas que sea el pastor el que ore por vos, hay gente que no necesita que sea el pastor quien ore por él. Y entonces, si yo comprendo que vos necesitas el templo, el horario, las 3 canciones rápidas, las 2 canciones lentas, los testimonios, pasar la ofrenda, gritar 20 veces aleluya, y lo necesitas, es tu necesidad, ¿no? De la misma manera, debes comprender que hay gente que vive una fe desmaterializada, que no necesita que ese pastor autorice a Dios a bendecirlo. No lo necesita. Pero esa persona está alejada. No, no está alejada. Está viviendo una vida con una fe desmaterializada. De hecho, es como la vivió Jesús. Lo que pasa, Angie, es que es muy difícil. El cristianismo, por lo general, siempre, lamentablemente, hemos tenido, me hago cargo porque también pertenezco al mundo cristiano, esta sensación de que tenemos que actuar de determinada manera y si no lo hacen como yo lo hago, no están bien. Por todas estas barreras que se generan, por esto de ser de una forma. Bueno, lo único que hacen es generar barreras, porque después el que no va al templo es mal mirado por el que sí va. Porque ¿cómo? Claro. Dios puede estar con ella que se queda y yo para que él me conteste tengo que venir a 4 servicios de culto. O Eso es buenísimo. para que me mire con más cariño. ¿Y cómo puede ser que Rocío dice que ella tiene una experiencia re linda con Dios y ella se queda en la casa? Es como que genera hasta celos, tipo Caín y Abel, ¿viste? Es como una Es cosa, está muy buenísimo. instalada. Es buenísimo lo que estás diciendo, Rosa. Es que Sí. históricamente todos los movimientos autoritarios siempre hicieron hincapié en destruir toda semilla de inquietud en los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque si los jóvenes comenzaban a pensar, eran peligrosos para el sistema. Entonces, todo movimiento autoritario en cualquier país del mundo, en cualquier momento de la historia, miraba con mucho recelo las ciencias sociales, la filosofía, la psicología, la antropología, ¿no? La psicología social. ¿Sabes por qué? Porque eran personas que podían llegar a pensar que las cosas se podían hacer diferente, entonces pasaban a ser peligrosos. Entonces, yo lo que creo es que un joven que lleva una vida, o un adulto que lleva una vida muy enriquecedora en el Señor, pero no necesita ir a una iglesia, se vuelve peligroso para el sistema. Hay que decir que está alejado. Tal cual, hay que generar un relato para... Exacto. ¿Sabes por qué? Sí, Porque si sí, no te empezás a preguntar, ¿y por qué yo no puedo tener la misma vida que tiene él? Porque de hecho es más claro. saludable.
porque está más contento y yo tengo que ir. La cantidad de veces que yo veo cristianos que van con cara de traste a la iglesia, ¿no? Enojados porque se tuvieron que levantar, malhumorados porque se tuvieron que levantar, mientras los demás duermen, ellos se tienen que levantar para ir al culto. Mira, hermano, quédate en tu casa si vas a venir así. Pero no, pero tengo que ir, ¿no? Sí, sí. El famoso tengo que ir, ¿qué pasa si no empieza a estar más? Una de las condiciones que nosotros teníamos en Cor cuando estábamos en lo presencial es, no vengan todos los domingos a Cor, vení cuando tengas ganas. Por consiguiente, a veces teníamos todo el salón lleno y a veces teníamos la mitad del salón. ¿Qué pasaba? Cuando teníamos todo el salón lleno, iba la gente que tenía ganas. Y cuando teníamos el salón a la mitad no tuvo ganas y se quedó en su casa. ¿Estaba mal? No estaba mal. Porque prefiero a alguien que se quede en su casa porque no tiene ganas a alguien que venga. Alguien me va a decir, ah, no, pero entonces está justificando la mediocridad espiritual. Está justificando el tibio. No, estamos sincerándonos delante de Dios y también hay que salir de la dualidad que el que se queda De la perdiendo. culpa, claro. Se queda perdiendo, ¿no? El que se queda está tan feliz recibiendo de Dios en su casa como el que está en el culto. Son dos expresiones totalmente diferentes porque Dios está en ambos lados. Tal Y cual. Nos cuesta ver eso. Dios te puede hablar en tu casa como te puede hablar en el culto. Lo que pasa es que lo materializamos a Dios y ahí es donde perdemos también, porque nosotros lo ponemos en una forma, una caja, de una manera, y entonces, ¿qué es propio, me parece, de las sociedades? Uno necesita bajarlo para entenderlo. O sea, uno lee los mitos de los griegos. Bueno, ellos expresaban y lo reflejaban a sus dioses como ellos consideraban que... Lo mismo hacemos nosotros con Dios muchas veces. Lo que pasa es que, al menos a mí, la pandemia me hizo... Me rompió la cabeza porque me sacó todo lo material, me quedé sola, o sea, me quedé sola con mi familia en mi casa y en mi caso yo no extrañé. A Ahí mí es cuando empecé con todas mis preguntas. me llamaba la atención en pandemia que el gran discurso de la iglesia, en lugar de estar diciendo, Señor, poné sabiduría en los que están investigando para que salga la solución a toda esta pandemia, la gran oración era, Señor, queremos volver a los templos. Sí, sí, Ese terrible. es todo el aporte que tuvo la iglesia cristiana evangélica en la pandemia. Queremos volver a los templos. No nos importa cómo, no nos importa quién se contagie, no. Abrí los templos y luchaban porque sean abiertos. Ese es el gran aporte. ¿Sabes por qué? Porque había casi nulo de cantidad de cristianos científicos que Dios podía estar utilizando porque no nos gusta que los jóvenes estudien y al estudiar no puedan ir a los cultos. Entonces no había jóvenes científicos cristianos, o sea, había muy pocos. La gran mayoría eran agnósticos o ateos o lo que sea, porque no dejamos que los chicos estudien. Queremos que vengan al culto. No entendemos que ese chico que está estudiando está haciendo culto. Cada materia que mete y se hace un posgrado y termina siendo un científico que termina salvando a la humanidad, es un profeta de las naciones. Tal cual. Pero como nosotros materializamos el culto, por eso digo que es de los más aberrantes para mí, materializamos que Dios solamente está en el culto, si no venís al culto te estás apartando de Dios, te estás enfriando. ¿Está bien? Pero miren esto, una fe material, voy a decir una obviedad, necesita de la materia, siempre. Y uno puede decir, Adrián, sigo sin estar de acuerdo con vos. Bien, entonces vamos a la Biblia nuevamente, ¿no? Vamos a pensar en el estanque de Bethesda, la gran materia de la fe. Uf. ¿Está bien? Y para eso vamos a explicar rápidamente, vamos a leer rápidamente la historia. ¿Querés que lea, Adri? Dale, sí, dale. Ahora ya agrandé la pantalla. Vaya. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano.
enrolló la camilla y comenzó a caminar. Este es un claro ejemplo de la materialidad. Para los que quizás no conocen bien el contexto, había, no sé cómo decirlo, no quiero cometer un error, pero si no, Una ley. disculpen, un mito, una Sí. leyenda, una tradición que decía que en cierto momento del año, justamente en las celebraciones de este momento que Jesús se encuentra ahí en ese pórtico, había un estanque, una Sí, fuente, sí. donde se decía que cierto momento estaban todos expectantes, bajaba un ángel del cielo, tocaba las aguas, entonces las aguas se movían y en ese momento alguien tenía que meterse al agua. El primero en meterse al agua era sano de todas sus enfermedades. Esto es lo que decía este mito, ¿está bien? Yo no sé si era cierto o no era cierto, no sé. Lo que sí se había vuelto en una materialización enorme, porque el tipo está esperando meterse en el estanque cuando atrás tiene a Jesús mismo hablándole, pero el tipo estaba preocupado por meterse en el estanque. Vamos a ver algunas de las cuestiones de esto, ¿no? Primero nos encontramos con este mito, ¿sí? ¿Está bien? Y una gran multitud de gente con todas las dificultades físicas, ciegos, cojos, paralíticos, ¿no? Y todos estaban ahí amontonados, esperando que se mueva el agua. Uno dice, qué ridículo estas cosas. No, para. Si vos te pones a pensar, es la cantidad de veces que nosotros, sin darnos cuenta, estamos en un culto esperando que se mueva el agua. Sí, tal cual. ¿Sabes la cantidad de veces que estamos entregando la ofrenda y alguien nos dice de frente, ofrendad y sea obediente a Dios y fiel, que Él te va a bendecir? Entonces yo tengo problemas económicos, estoy ofrendando, esperando que con mi ofrenda se muevan las aguas. La cantidad de veces que decimos a la gente, venía al culto para conocer a Dios en lugar de ser nosotros el culto, que pueda ver a Dios en nosotros. La cantidad de veces que decimos, tenés que aceptar al Señor Jesús. ¿Vos aceptaste al Señor Jesús? Cuando en realidad aceptar al Señor Jesús es levantar la mano, lo materializamos, sino un cambio de vida. O sea, la cantidad de veces que nosotros tenemos estanques, muchísimas, ¿no? Pero acá nos encontramos con un montón de gente, ¿no? Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración, dentro de la ciudad, una multitud de enfermos. Uno de ellos era un hombre, dice, ¿no? Que era un hombre 38 años. que hacía 38 años que estaba enfermo. Mirá si el tipo no tenía fe. Tenía fe, por supuesto. Con 38 años estaba ahí deseoso de ver cuándo iba a suceder el milagro. Era un hombre de fe, era un hombre de fe. El problema es que tenía su fe puesta en un mito material, que materializaba la fe. A mí me encanta cómo Jesús le hace una pregunta de las más obvias. ¿Te gustaría recuperar la salud? Claro, qué irrespetuoso hasta pensar, ¿no? ¿Cómo le va a preguntar eso? Era Claro, re aparte, obvio. Está yo me ahí. imagino el tipo diciendo, de hecho yo creo que le contesta, ¿no? En la contestación, claro que Sí, quiero, ¿por qué te crees que estoy acá? pero no podía caminar. Claro, dice, pero no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Esto es otro mito. No solamente nosotros, porque también decimos, ay, qué sé yo, también nosotros hemos sido educados para que construyamos estanques y le hagamos creer a la gente que en algún momento se mueve las aguas y alguno va a bendecir, entonces estamos expectantes que seamos nosotros. Esa la cantidad de gente invita a sus iglesias a profetas solamente para que sea un estanque que mueve las aguas. A ver si el profeta me dice algo a mí, ¿no? Y ¿Puedo a veces, agregar algo? sí, adelante, adelante. Que el mito siempre tiene una partecita pequeña de verdad. Se Exacto. cree que en el estanque de Bethesda, este, una explicación científica, ¿no? Los mismos ríos subterráneos producían una especie de remolino Turbulencia, claro. o burbujas, y ese hecho que tiene una explicación científica se convertía en un mito, una materialización de una fe. Acá van a salir los cristianos evangélicos a decir, me hace acordar a los católicos que ven una virgen en una mancha de humedad
y a partir de ese momento es la visita de Guadalupe, Virgen María, o Virgen de Itatí, cómo necesitan la materialización. Pará, porque cuando vos invitás a un apóstol, un profeta que va a venir y va a dar palabra a la gente y va a decir, siento que acá hay una persona que se llama Marta, que vive, y una palabra Marta para vos, vos decís, wow, se movió. Es la Virgen que apareció en mi casa, es la palabra del profeta que me está hablando a mí. Es exactamente lo mismo. Estructuralmente hablando, es exactamente lo mismo. Y a mí siempre me llamó la atención que los profetas dicen todas cosas lindas. Sí. Vos conocés un montón de chanchullo del pastor y el tipo le dice, porque Dios te eligió para bendecir a las naciones. Che, decirle los chanchullos que ya sabemos todos nosotros que tiene. Y siempre dice cosas lindas, ¿no? Así que es cierto que todo mito también tiene algo de verdad y es cierto que Dios bendice y es cierto que Dios prospera, y es cierto, pero acá estaba tan empobrecida la espiritualidad que solo con lo material se sostenía. Solo si alguien me metía dentro del estanque en el momento indicado, que movía las aguas con 300 personas que se metían al mismo momento. Y como yo no tengo quien me meta, ¿está bien? Entonces estoy acá esperando, 38 años. Y Adri, yo, si me permitís, voy a hacer un comentario y pido disculpas de antemano porque, bueno, espero no ofender a nadie con lo que digo, pero a mí a veces me pasa con el bautismo, que lo siento así, el rito del bautismo. O sea, no sé, la persona no puede caminar por sus propios medios, pero la tenemos que bautizar de esta manera, por Claro, inmersión, sí o sí, hacer este claro. acto, porque si no, no es, y se tiene que mojar toda para abajo, o sea, son como rituales, ¿no? Y uno pone la fe, yo me acuerdo que me bauticé a los 11 con todas las ganas, en la iglesia adventista para bautizarte te tenían que dar 28 estudios bíblicos. Y yo era chica y los hice todos porque quería bautizarme antes de tiempo. Y la cuestión es que cuando me bauticé era como que, viste, creía que iba a entrar y que iba a salir diferente. Y fue terrible porque no me pasó. Pero era por esto, ¿no? Que uno tiene en la cabeza esas ideas de que el bautismo en sí es lo que te va a hacer cambiar de vida. Y a Ok, veces pasa eso. ¿y qué pasaría? Vuelvo a lo mismo, si Jesús te dice, quiero que te bautices, pero sin ningún elemento material. ¿Qué nos quedaría? La fe. La conversión personal. Por eso, tal cual. La Y no estoy creencia. diciendo que no nos bauticemos, estoy diciendo cuando transformamos la fe Ese en algo acto, claro, tal que cual. empobrece, que reduce. Este hombre estaba empobrecido, estaba reducido a una experiencia. Sin que nadie lo meta, nunca podía haber sido sano cuando estaba al lado del que era dueño de todas las cosas, que no necesitó ningún estanque. ¿Por qué? Porque rechazó todo, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Sí. Porque Jesús también le podía haber dicho, quédate tranquilo, a la cuenta de 3 metete y yo muevo las aguas. ¿Podía haber hecho eso? Sí, Sí. sí, Jesús era dueño de todo. Podía haber dicho, soy yo el que mueve las aguas. Metete, dale. Sin embargo, le dijo, no es necesario estanque. Claro. No hay necesidad de materializar la fe. Me tenés a mí y conmigo alcanza. Y déjenme decirles algo. ¿Es bueno ir al culto? Si tenés ganas, es muy bueno ir al culto. Andá al Sí. culto, todos los cultos que quieras. Viernes, No sábado, domingo, progreso. lunes, martes, miércoles, jueves. Pero si hay alguien que vive una experiencia donde no necesita esa materialización, si vos recibís bendiciones metiéndole el estanque, gloria a Dios. Ahora, si alguien no necesita el estanque, porque en lugar de mirar el estanque hace así y tiene a Jesús acá, déjalo. No lo critiques, no lo maltrates, porque es alguien que no necesita la materialización de la fe. Si vos la necesitas, disfrutalo, hermano, y Dios te va a bendecir. Pero si alguien no lo necesita, ¿no? Entonces, a mí hay gente que me dice, qué mal que la pasamos en pandemia, la iglesia estuvo re mal, todos nos endeudamos, qué sé yo, y nosotros, acá están los Becor, nosotros no la pasamos mal. ¿Por qué? Porque no necesitábamos ir al lugar. Seguimos y más crecimos y hasta conocimos gente nueva. Y uno dice, ¿cuántos crecieron? ¿Cuántos eran? No, no, no. No necesito ni tampoco medir a mi iglesia por la cantidad de personas que somos, porque entonces estoy materializando. Claro. Háblame de cómo nosotros podemos profundizar nuestros vínculos, seamos 100, 1000 o 2
o 3 que en su nombre nos reunimos. Nosotros pudimos profundizar nuestros vínculos de una manera que no lo habíamos hecho antes. Crecimos. Porque yo te puedo mostrar el crecimiento sin nada material. Sí, Cori. Sí, recordaba la experiencia que tuvo Martita con el café, ¿no? Pero Ay, ella no sí. se quedó detenida en esa materialización de fe, sino fue suficiente para un momento en que ella lo necesitaba. Cuéntenos Y un poquito, después, ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso? La vez que fue una de las primeras veces que entré a COR y la venía pasando muy mal, pero era tan mis ganas de tener a Dios conmigo que yo siempre le pido disculpas, pero a mí me pasó así. Yo hice una taza de café y no lo preparé especial ni nada, y yo miraba la taza de café y para mí estaba Jesús ahí conmigo. Entonces le saco una foto perdón, y estoy se hablando formó con porque él, después me lo se mostró a mí. formó, Es- formó como Este, la La imagen, imagen. y sí, yo la llamo a Corina y llamo a Diego y a los chicos les mando la foto y digo, chicos, le digo, Jesús está conmigo, está acá. No se rían, pero está está en el café. Y me costó mucho decírselo a ustedes, estoy en grupo, pero yo lo vi, para mí estaba ahí, como que decía, acá estoy yo, te estoy acompañando. Fue un momento que jamás voy a olvidar. Pero bueno, Hay a una Corina se lo canción dije de Jesús, enseguida. hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, puedo ver en el rostro de un niño. Ayer te vi, sí, es ¿No? hermosa. Ayer Ayer te te vi. vi, qué Jesús es hermoso. dueño de todas las cosas y todas las cosas fueron para Él, por Él y Él después puede usarlo o no usarlo. Así que puede usar cualquier cosa el Tal Señor. cual. El problema es si después vivimos haciendo café. Para ver si No, no, aparece. no, no, Exacto. no, no, no. Porque uno puede decir, la verdad es que yo estaba viendo la película La ballena y yo sentí un mensaje de Dios para mi vida. Tal cual. Sentí Claro. la cantidad de gente que maltratamos nosotros como líderes que vivió una experiencia diferente. ¿No? O uno puede decir, yo escuché una canción y el Señor me habló. ¿Por qué tiene que hablar solamente con aquellos que nosotros hemos materializado? Él es dueño de todas las cosas y como Él quiere hacer, las hace. El problema es cuando nosotros después materializamos. En nuestra iglesia, Dios habla a través del café. La Sí, ¿Está iglesia del bien? café. La sí, iglesia del café y te vendemos sobrecitos de café para que vos hagas el no, café en tu no, casa. fue Y ahí así. es donde se vuelven los problemas. Porque este hombre, vuelvo a repetir, este hombre tuvo mucha fe. Estaba muy esperanzado y confiaba que si se metía en el agua, el ángel lo iba a sanar. El problema es que había materializado su fe en algo que no era necesario porque tenía al dueño de todas las materias atrás. ¿Se entiende? Ese era el problema, ¿no? Y mire lo que le dice, me encanta este asunto de que siempre llega antes que yo. Primero, ¿no? Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. La religión ha producido gente con el cartelito de yo te meto en el Yo te... estanque. ¿Me entendés? Es decir, te instalo el estanque, te digo que solo uno va a ser bendecido y te pongo gente que te puede meter. ¿Está bien? A Ay, la gente que lo podía meter, no le prestaba la más mínima atención, entonces iba a ser un relegado, un rezagado total en la vida, ¿no? ¿Qué querías decir, Ro? no, no, nada, que me causa así como una especie de gracia bien, o sea, no burlándome, pero digo cuántas veces, ¿no? Y qué injusto lo volvemos a Dios cuando hacemos este tipo de declaraciones, la digo para mí. O Claro. sea, Si alguien está pensando que... uno solo, y si no me llevan tampoco. Y mirá qué sencillo que es que está ahí, pero esta materialidad no embota los sentidos. Sí, y si alguien Estamos, está pensando que necesito que el profeta venga y me dé una palabra para yo tener un ministerio, estoy necesitando a alguien que me meta en el estanque, tal cual. Claro. ¿no? O si alguien búsqueme una corbata, así me la pongo, y puedo predicar, estoy necesitando a alguien que me meta en el estanque. Y la segunda parte es peor, siempre alguien llega antes que yo. No, Siempre Dios bendice a otro y no me bendice a mí. Si esta es tu experiencia, si alguien está escuchando y esta es la experiencia, hay una vida diferente.
que puedes vivir una vida Amén. totalmente desmaterializada. ¿Cuál es la vida desmaterializada? Girar tu cabeza y mirar a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No hace falta el estanque, no hace falta que te meta nadie, no hace falta que vos llegues primero. Solamente ponete de pie, toma tu camilla y anda. Y son 3 cosas que tenía que hacer él, porque la bendición ya estaba sobre él, sin materia. Entonces, si alguien vive una vida desmaterializada en la fe, nuestro consejo, si alguien necesita la materia, que siga, que el Señor lo va a bendecir, esta palabra no es para vos, y quédate tranquilo. Pero la cantidad de gente que vive una experiencia donde dice, che, ese soy yo, es cierto, yo no necesito de todas las cosas que me dicen que tengo que necesitar, y si no la tengo me hacen sentir culpable. Cuando yo estoy bien así, yo siento a Dios y muestro a Dios. De hecho, sin la materialización solo nos cuesta la gente. Es decir, si no tengo para adorar a Dios, no tengo toda la banda puesta, las luces, el humo y qué sé yo, solo me queda cantar yo a Dios, si no tengo todo eso. ¿No? Y solamente te vamos a decir, ponete de pie, toma tu camilla y anda. Lo que vos tengas. Toma tu historia, toma hasta tus fracasos, toma hasta tus dolores, pero antes ponete de pie. Tomá todo lo que vos sos y andá. Y el Señor entonces te va a demostrar de que con Él lo tenés todo. Una palabra de esperanza para todos aquellos que viven una vida de fe desmaterializada. Se puede. Ay, qué Y una hermoso. palabra también de sensibilidad para aquellos que viven una vida totalmente materializada, que no juzguen la experiencia espiritual de otro. Tenés demasiados problemas con la tuya como para andarte fijando en otro. Preocúpate por tu vida, que el otro se va a preocupar por la suya. Cerramos ahora.